Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal. El tema de hoy es un tema muy importante, pero a la vez es un tema muy delicado. Tal vez muchas personas puedan no compartir la opinión que voy a compartir ahora mismo sobre el tema de los milagros. Tal vez muchos van a dejar comentarios del tipo eres un hereje, la palabra no apoya esto, pero bueno, creo que ante todo hay que estudiar la Biblia y decir, o sea, lo que nosotros decimos, buscarle un fundamento en la palabra, y es lo que vamos a hacer el día de hoy referente al tema de los milagros. Y como ya viste en el título, el tema es relacionado acerca de la dependencia final al momento de nosotros recibir un milagro, de quién es, por decirlo así, la acción que determina que el milagro sea recibido por el creyente o que el milagro no sea recibido. Y mi punto de vista es que el milagro depende del creyente. Y para esto vamos a trasladarnos a la Biblia, porque como dije anteriormente, no hay que dar opiniones sin realmente dar un respaldo y mostrar en la Biblia una evidencia que corrobore lo que nosotros estamos diciendo. Para todas las áreas de nuestra vida de fe, todas las preguntas que puedan surgir, este debe ser el método que nosotros deberíamos utilizar. Escuchar, pero buscar un respaldo en la Biblia hacia eso que estamos escuchando. No seamos de esas personas que inmediatamente toman una posición y dicen, no, yo creo que eso es así. ¿Por qué lo crees? No, porque en el contexto donde he vivido siempre he creído que es así. No, debemos ser personas que nos permitamos ser enseñados por la palabra y saber que muchas veces podemos recibir algo de quien menos nosotros esperamos, un conocimiento nuevo y que nos ayude a crecer en nuestra vida de fe. En una ocasión Jesús se encontraba con los apóstoles en una tempestad, eso está en el libro de Mateo 14. En ese momento Jesús viene sobre el agua caminando sobre el mar y los apóstoles se asustan porque creen que es un fantasma. En medio de eso Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. En ese momento Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Pedro va caminando y está ocurriendo algo milagroso. Jesús está caminando sobre el agua, pero también Pedro está caminando sobre el agua de la misma manera que lo está haciendo Jesús. En un momento la Biblia dice que Pedro tuvo miedo al ver las olas, al ver la tempestad, al ver el viento y empezó a hundirse. Y lo que me llama la atención es lo que le dice Jesús a Pedro en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En ese momento Pedro se hundió y Jesús le dice, literal, tú diste porque tuviste poca fe. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Aquí Jesús está dejando ver que si Pedro en el momento no habría dudado, el milagro hubiera seguido sucediendo. Eso sobrenatural que Pedro estaba haciendo en el momento lo hubiera seguido haciendo, hubiera seguido caminando sobre el agua, hubiera estado caminando sobre el agua, pero se hundió en el momento que él dudó. En ese orden de ideas podríamos decir que Jesús le estaba haciendo ver a Pedro que el milagro que estaba sucediendo en ese momento estaba sucediendo por la fe que Pedro estaba teniendo. Entonces vemos el primer ejemplo en la Biblia donde Jesús le hace ver a Pedro que aunque él en el momento se estaba hundiendo y dijo, Señor, sálvame, Jesús le hace ver, no, es que para tú caminar sobre el agua, no es que yo te tengo que extender la mano para agarrarte, para que tú camines, es que la confianza que tú tienes estaba haciendo que tú caminaras. Pero en el momento que viste el viento, que viste la tempestad, o en nuestra vida, en el momento que vemos el problema, nuestra fe a veces, muchas veces, no está tan firme y gracias, o por culpa, mejor dicho, de esa fe que no está firme, no recibimos el milagro, no recibimos la bendición que Dios quiere darnos, no recibimos ese milagro por el cual estamos pidiendo muchas veces. Jesús lo dejó ver aquí. Entonces vamos a ver lo que dice Lucas. En Lucas 8 encontramos una historia que era de una mujer que la Biblia dice que padecía de flujo de sangre. Llevaba 12 años esta mujer padeciendo de flujo de sangre, pero en una ocasión sucede algo interesante, algo que nos va a dejar ver también cómo el milagro muchas veces depende más bien de lo que nosotros hacemos. Lucas
capítulo 8, versículos 43 al 48. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí encontramos una historia interesante. Jesús va entre la multitud. Jesús va camino a la casa de Jairo, que llegó a él pidiéndole por su hija que estaba muy enferma. Jesús va en camino. Una mujer que tiene una enfermedad dice, si yo toco a Jesús voy a ser curada, voy a ser sanada. Ella tenía esa confianza, esa fe, que si ella hacía esta acción iba a ser curada al instante. Y así lo hizo, se metió entre la multitud, tocó a Jesús y fue sanada. Jesús percibió que había salido poder de él, pero él no sabía qué era lo que había pasado. Y él pregunta, ¿quién me tocó? Porque él le asombró eso que él había sentido. Y en ese momento la mujer dice, Señor, fui yo, le cuenta todo lo que pasó. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. La fe de la mujer la sanó. La confianza que ella puso en esa acción fue lo que terminó sanando a esa mujer. En este orden de ideas también vemos que el milagro que esa mujer recibió fue a causa de su fe. Jesús no tenía en mente sanar a esa mujer. Jesús no tenía en mente que tal vez esa mujer en ese día fuera curada, porque él se asombró, repito nuevamente, por lo que él sintió que pasó, pero él no sabía quién era hasta que ella dijo, Señor, fui yo. Tu fe te ha sanado. Una vez más, una persona recibiendo un milagro a causa de la fe, a causa de la confianza. Pero ahora vamos a entender realmente, porque al final el poder sanador, el poder que sana es un poder que viene de Dios. Pero vamos a entender ahora por qué el milagro en este tiempo depende de nosotros. El poder es de Dios, pero ¿por qué depende de nosotros realmente que nosotros en este tiempo estemos pidiendo por algo, seamos curados, seamos sanados, seamos libertados? Porque, como decía al principio, todo lo que nosotros digamos tiene que tener respaldo bíblico. Y la Biblia nos habla acerca de esto y vamos a entender por qué el hecho de que esa mujer con tan solo tocar a Jesús sin que él supiera, resultó en una sanación para él. Porque el hecho de que Pedro tomara la determinación de caminar sobre el agua resultó en el hecho de que sucediera algo sobrenatural y es que él caminara sobre el agua. Miremos lo que dice Isaías 53, versículo 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta profecía de Isaías se refiere al sufrimiento que Jesús tendría que padecer a causa de nosotros. Lo interesante aquí es que la última parte del versículo dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Notemos que el versículo habla en tiempo pasado. Allí en ese momento Jesús todavía no había venido al mundo, Jesús no había nacido. Mas sin embargo Isaías nos está diciendo, o Dios nos está diciendo en la profecía a través de Isaías, que por la llaga de Cristo nosotros ya fuimos curados. Al momento que nosotros tenemos una enfermedad y vamos y pedimos a Jesús, a Dios por un milagro en el nombre de Jesús, debemos tener claro que ya esa enfermedad en el tiempo de Dios, en el mundo espiritual, fue curada. ¿Por qué? Porque ya Jesús pagó el precio. Aunque nosotros tengamos la enfermedad, ya Dios está diciendo en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, ya tú fuiste curado. Entonces, en ese momento es que nosotros debemos mantener la fe en lo que la Biblia está diciendo. Si ya Jesús nos curó, según la palabra, si ya fuimos curados gracias al sacrificio de Jesús, ¿qué nos toca a nosotros ahora? Creer que lo que la Biblia está diciendo es verdad y traer a la realidad física eso que en el mundo espiritual ya es una realidad. En lo espiritual ya tú fuiste curado sin importar qué enfermedad tienes.
pero ahora hace falta que esa fe tuya se active para traer eso que ya en lo espiritual tú recibiste desde hace muchos años en la cruz del Calvario, ahora a tu vida física, a tu vida terrenal, al tiempo de ahora, al tiempo presente. Eso fue lo que sucedió en la vida de esta mujer que tocó el manto de Jesús. Ella estaba recibiendo en su vida un poder, una sanidad que ya Jesús, aunque en ese momento no había sido crucificado, ya le había dado esa sanidad con la obra que había hecho en la cruz. La Biblia dice que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Algo así dice la Biblia referente a la fe. Entonces, en el momento que nosotros tenemos enfermedad y nosotros tal vez decimos, no, yo le he pedido a Dios con fe y yo no he sido sanado. Con el solo hecho de nosotros decir esa expresión, estamos dudando. Porque esa fe, esa convicción de que voy a recibir algo que no veo, que no siento, que no tengo en el momento, es lo que hace que realmente el milagro ocurra. Porque eso es realmente tener fe. No estoy viendo las cosas en el momento, pero estoy creyendo que van a suceder. Tu fe te ha sanado. La mujer no había recibido del flujo de sangre, no había recibido una sanidad, pero ella dijo, si yo toco el borde del manto de Jesús, yo voy a ser curada. Era algo que en su tiempo, en el tiempo antes de tocar a Jesús, ella no había recibido, pero que más sin embargo, ella por fe lo estaba viendo algo y creyendo algo que todavía no tenía, algo que a su vida aún no había llegado. Pedro, en el momento que dijo, Señor, si eres tú, dime o mándame que yo vaya hacia ti. Pedro era pescador. Él sabía más que nadie que una persona no puede caminar sobre el agua. Mas sin embargo, él creyó que si ese era Jesús, él iba a poder caminar. La fe de Pedro en ese momento. Así que espero que este video te sea de ayuda, de bendición. Muchas veces no recibimos lo que queremos porque no tenemos fe. Ya el poder sanador de Dios ya ha sido derramado, podríamos decirlo así, sobre la tierra desde que Cristo pagó el precio, incluso desde antes. La confianza que nosotros tengamos es lo que determina que ese milagro sea recibido o no sea recibido por parte de nosotros. Deja tu opinión acerca de este tema en los comentarios, comparte este video con una persona que sepas que le puede hacer de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí después.